Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros en un programa más. Agradecemos al Creador por permitirnos estar nuevamente para compartir con ustedes y poder dialogar desde una perspectiva bíblica los diferentes desafíos que la iglesia contemporánea enfrenta. Y seguimos en nuestra serie ¿Quién es Jesús? Junto a mi hermano Eddie estamos hablando acerca de la persona de Jesucristo y de cómo existen desde el principio herejías que pueden distorsionar y que tienen consecuencias, pues, lamentablemente grandes, ¿verdad? Ustedes, por cuestión de una mala concepción de la persona de Jesús. Hemos hablado también de que a Jesús en el Nuevo Testamento deja muy en claro, ¿verdad? Ustedes cuál es el concepto correcto de él y la consecuencia que puede tener un mal concepto o definición de él. Pero esperamos en Dios tener un buen tiempo junto a mi hermano Eddie Osorio. ¿Cómo está, hermano Eddie? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento por estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos todos los hermanos, amigos, familia que nos sintonizan en esta oportunidad. Qué gusto poder compartir con ustedes una tarde más, un miércoles más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que puedan acompañarnos durante esta hora y pues sumarse, ¿no? al diálogo, a la conversación que traemos hoy, siempre siguiendo el orden de nuestra serie. Episodio 246 hoy, pastor. Episodio 246 y vamos a ver acerca de quién es Jesús. ¿Va a haber algo para el 250? Bueno, a ver. ¿Sí? A ver si hacemos alguito ahí. Pero seguimos, ¿no? Sobre esta serie sobre la persona de Jesús y hoy vamos a hablar sobre dos corrientes heréticas. Claro. Que parecieran históricas. Que fueron históricas, sí, pero sí, que siguen vivas. Exacto, sí. Hablamos del arrianismo la semana anterior, pastor. Así es cierto. Buen punto ese, tal vez. Ajá. Como mención breve, ¿verdad? Claro. El capítulo anterior hablamos de eso. Vimos una herejía que se llama arrianismo, que reducía a Jesús por el lado de su divinidad. Exacto. ¿Ya? El arrianismo decía que el Hijo era una criatura, aunque era la más sublime, pero seguía siendo criatura, ¿verdad? Una interpretación totalmente lejos, pastor, y errada de las Escrituras. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca del agnosticismo y docetismo. Docetismo, exacto. Y usted podrá decir, ay, esas palabritas algo complicadas, ¿qué? Bueno, déjeme decirle que hoy en la actualidad también, pues la iglesia contemporánea, pastor, corre el peligro de tener una concepción de esta forma. Correcto. Como estas herejías, que las cuales fueron condenadas, pastor, los primeros 3 siglos de la iglesia. Así es. Fueron condenadas y fueron, pues, claramente expuestas. Ahora, un punto clave que dijimos y que es importante tenerlo en cuenta. No siempre las herejías estas nacieron de una mala intención. Correcto. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Sino que nacieron, bueno, que se terminaron convirtiendo en algo desastroso, pastor, obviamente para la fe, sin lugar a dudas. Pero lo que queremos tratar de decir es de que fue gente que en una buena intención, entre comillas, de querer explicar cosas sin tener un fundamento bíblico exegético, pastor, terminaron pues reduciendo la imagen o el concepto de Jesús. Y bueno, pues ahí, como decimos tradicionalmente, la ecuación se rompe, pastor. Correcto, sí. Entonces hoy vamos a hablar sobre estas dos temáticas, hermano Carlitos, y como ya lo decía, tal vez son palabras desconocidas para nosotros, ¿verdad? Gnosticismo, docetismo, pero la idea central de hoy, hermano Carlitos, es hablar sobre estas dos corrientes que no solo distorsionaron, miren, algunos detalles de la historia, sino que atacaron el corazón mismo de la encarnación, del Dios encarnado, ¿sí? Si el Hijo de Dios no asumió una humanidad real, entonces no obedeció realmente en nuestro lugar. No sufrió realmente por nuestros pecados, no murió realmente, no resucitó corporalmente y no redimió integralmente al ser humano. Entonces la fe apostólica, miren, no confiesa a un Cristo aparente, sino al Verbo eterno hecho carne. Pero estas dos corrientes de pensamiento, dos herejías, lo vamos a decir así, precisamente enseñaban lo contrario
a esto que acabamos de mencionar acerca de la fe apostólica, ¿verdad usted? Por un lado tenemos a un Juan que creo que Juan viene a ser una apologética. Una apologética de las más sobresalientes del Nuevo Testamento en cuanto a este tema precisamente. Porque Juan en sus cartas va a hablar precisamente en varios momentos, en varios lapsos de sus cartas, ¿verdad? Va a hablar de esa parte del Jesús que se hizo carne, del Cristo que se encarnó. ¿Ya? Entonces creo que es interesante. Tenemos algunas preguntas por si usted quiere sumarse a participar con nosotros. También posteamos algunas allá en redes sociales que a la mitad del programa vamos a estar dándole lectura. ¿Por qué nos gusta un Jesús que nos inspira, pero nos incomoda un Jesús que nos gobierne? Exacto. Buen punto. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué nos gusta un Jesús que nos inspira, pero nos incomoda un Jesús que nos gobierna? Y esto va ligado a la idea de que vamos a estar dialogando hoy. Claro, y hoy en día vivimos una época, pastor, en donde mucho de lo que se escucha acerca del evangelio está enfocado hacia esa inspiración. Correcto. Hacia ese sentido de superación, hacia esa prosperidad, hacia ese desarrollo personal. Y que la Biblia habla de desarrollo personal en su contenido, pastor, pero no es lo primordial. Correcto. Otra pregunta, ¿por qué queremos un Cristo que nos haga sentir bien, pero no uno que nos llame al arrepentimiento? ¿Tratamos nuestro cuerpo como creación de Dios o como algo que no importa mientras el corazón esté bien? ¿Ya? Buenas preguntas. Y dos últimas preguntas. ¿Por qué preferimos un evangelio que nos dé información religiosa, pero no toque nuestros hábitos, nuestros deseos y nuestras decisiones? Mire, eso como que fue un evangelio más impersonal. Una radiografía de la iglesia de hoy. Exacto. Esa última pregunta, pastor. Si Jesús solo hubiera parecido humano, ¿podría entender de verdad nuestro dolor, nuestra tentación y nuestra debilidad? Planteándolo, bueno, vamos a definir. El episodio anterior, como dijimos, pastor, ya hablamos un poco acerca de cómo esta herejía del arrianismo reducía a Jesús por el lado de su divinidad. ¿Sí? O sea, el arrianismo planteaba que Jesús no era Dios. Así es. Era creación, sublime, glorioso, grande, inmenso. Pero criatura al final. Sobrenatural también, sobrenatural. O sea, no negaban la sobrenaturalidad de él, pero que no era Dios. Entonces esa parte es bien importante, mire, pastor. Ahora, ¿qué es lo que nos damos cuenta aquí? De igual forma, el arrianismo decía que el Hijo era criatura, aunque fuera la más sublime. Hoy vamos a observar otro error en dirección contraria casi. ¿De qué forma? Una visión que puede hablar de un Cristo celestial. Escuchen esto. Un Cristo celestial, espiritual, revelador, inspirador, pero que se incomoda con su carne. Ojo. Su cuerpo, su sufrimiento y su muerte real. La pregunta pastoral es enorme. ¿Puede salvarnos un Cristo que solo parece humano? Sí. O sea, aquí lo que estamos planteando, o lo que está planteando, pastor, el docetismo, ¿sí? Que tiene que ver con que la humanidad de Cristo no fue plena. Así es. Fue un tipo de show que él hizo para mostrarnos, si queremos decirlo sin palabras simples, o sea, que él no se despojó, digámoslo así. O sea, eso podría ser que lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2, pastor, del 5 al 11, que tiene que ver con la kenosis de Cristo, o sea, que él no se despojó de su gloria. Y en ese sentido, ¿verdad usted? Él era un tipo como de obra sobrenatural, ¿verdad usted? Como Dios, ¿verdad usted? De hecho, pero que no era humano plenamente. De hecho, yo creo que quizás una de las formas de entender mejor esta parte es una palabra que vamos a leer más despuesito, que es parecía. Parecía humano, pero no lo era. Exacto. Eso era lo que decían precisamente estas corrientes. Entonces, como decía usted, hermano Carlitos, el arrianismo nos dejaba con un Cristo demasiado bajo para ser Dios, ¿ya? Pero el docetismo nos deja con un Cristo demasiado celestial o de otro mundo para ser nuestro hermano, nuestro sustituto y nuestro Salvador crucificado, ¿ya? Entonces, entremos en unas definiciones porque la verdad tenemos mucho que compartir con respecto a esto.
Pero cuando nosotros nos referimos a gnosticismo, nos referimos a un grupo no nos referimos a un grupo organizado. O sea, estas corrientes, y eso es bien interesante, creo, hermano Carlitos, explicarlo, que estas corrientes doctrinales no fue una iglesia gnosticista, ¿verdad? O docetista, sino que no fue una confesión como tal, sino una familia de movimientos religiosos y filosóficos de los primeros siglos que tendían a separar radicalmente lo espiritual de lo material. ¿Ya? Entonces, en muchas versiones gnósticas, mire, la materia era vista como inferior, defectuosa o mala. El mundo material no procedía directamente del Dios Supremo, sino de un ser inferior. Y la salvación consistía en recibir una gnosis o conocimiento, que la palabra gnosis quiere decir eso, ¿verdad? Que la palabra gnosis en sí no es mala. ¿Ya? De hecho, es una buena palabra. ¿Ya? Gnosis es conocimiento. ¿Ya? Pero según esta corriente gnosticismo, la salvación consistía en recibir un conocimiento secreto, que solo usted lo podía saber, ya que liberaba el alma de la prisión material. Esto me huele mucho a filosofía griega, la verdad. Claro. ¿Por qué? Porque los griegos, los padres de la filosofía griega, creían precisamente que el cuerpo era una prisión, ¿verdad? Yo me recuerdo que en la antropología bíblica mirábamos esta parte de que habían filósofos antiguos como Sócrates, algunos como Platón, Aristóteles, que creían precisamente que el cuerpo era malo, contradiciendo Génesis 1, cuando dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. En gran manera. Entonces el cuerpo humano es bueno. Claro. ¿Ya? Lo hizo Dios y es bueno en gran manera. El punto es el pecado, ¿verdad? Claro, usted que distorsiona como condición nuestra vida, ¿verdad? Usted. Exacto. Y eso es bien interesante entenderlo, mire, pastor, que a veces son pequeños detalles. Sí, es que mire, y son tan pequeños a veces que se filtran rápidamente. Sí, y son destructivos, familia. Sí. O sea, es necesario poner atención. Carcomen los fundamentos. Exacto. Es necesario poner atención a estas cosas. Claro que tenemos un problema serio. Tenemos un problema serio que es el problema del pecado, ¿verdad ustedes? Pero tenemos que tener cuidado con esa explicación, ¿verdad usted? En donde señalamos o concluimos, ¿verdad usted? Que, por ejemplo, como usted decía, el cuerpo humano es malo en sí. Entonces no va por ahí, el asunto. Yo creo que gran parte quizás de nuestra confusión, hermano Carlitos, en cuanto a eso, viene de cuántas veces, por ejemplo, principalmente en los escritos de Pablo, y también en el Nuevo Testamento como tal, ¿verdad? Usted se menciona, y a veces con un tono negativo, la palabra carne. Ahora, por ejemplo, actuar según la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, pero carne ahí no está hablando precisamente de la carne que usted tiene en su cuerpo. No. Ya. Es una acción metafórica, obviamente, pero que tiene que ver con la condición pecaminosa interna. Correcto. Lo que Pablo le llamaba en su momento, ¿verdad usted? La lucha del hombre interior. Exacto. Él va a hablar del viejo hombre, del hombre nuevo. Exacto. Ajá, del hombre exterior, del hombre interior. Cuando llegamos, por ejemplo, pastor, a la luz de la comprensión del evangelio, o llamémosle el nuevo nacimiento que Jesús explicó en Juan capítulo 3 a Nicodemo, por ejemplo, cuando la Biblia habla, si usted se recuerda, en ese pasaje bíblico, el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, primero dice, no puede ver. Así es. Y luego le vuelve a decir que el que no naciere de nuevo no puede entrar. Así es. O sea que primero vemos. Sí, ¿qué sucede cuando usted ve? Usted entonces, sus ojos son abiertos. Correcto. Comienza a ver el reino, pero también comienza a ver su condición. Entonces usted allí ya entiende que hay una condición pecaminosa. Así es. En sí, en usted. Pablo le llama a esa condición que me llama al pecado la carne. Entonces Pablo no está hablando, cuando habla de carne, precisamente de esta carne como tal, sino de la condición. Es más, y mira lo que le voy a decir ahorita, que a veces caemos en esto. Le voy a pongamos un ejemplo así que es un poco común y explícito. La naturaleza del deseo sexual. La naturaleza del deseo sexual en sí, ¿es pecaminosa? No. Es que es natural. No, porque el Señor la puso ahí, de hecho, por diseño. Exacto. Lo que distorsiona eso es
la condición pecaminosa. Exacto. O sea, que usted venga y comience pues a tener pensamientos o deseos, ¿verdad, pastor? Fuera de lo que Dios estableció. Fuera del marco bíblico. Exactamente, pero en realidad no puede usted decir que eso es pecaminoso en sí, porque es natural. Exacto. O sea, lo que tiene es que tiene su uso, Su cauce. como todo. Así es. Entonces, mire que son cosas. Las ¿verdad? distinciones necesarias que hay que hacerlo. Claro, claro. Docetismo. Docetismo del griego dokein, que significa parecer. Ujú. ¿Ya? Es la enseñanza de que Cristo, mire, no tuvo un cuerpo humano real o natural, sino solo una apariencia corporal. El docetismo afirmaba que Cristo no tuvo un cuerpo real durante su vida terrenal, sino uno aparente o de tipo fantasma, ¿verdad usted? Y que algunas formas más desarrolladas negaban que sus sufrimientos, crucifixión, resurrección y ascensión fueran realidades corporales. Mire qué interesante esto, hermano, ¿ya? Porque esto puede ser un desvío tremendamente peligroso para la iglesia. ¿Ya? Entonces el docetismo llegó a ser una postura importante dentro de corrientes gnósticas del siglo II. ¿Ya? Entonces, ¿cómo explicar la relación entre ambos, entre gnosticismo y docetismo? Mire, no todo gnosticismo fue idéntico y no todo docetismo tuvo la misma... Había matices. Exacto, la misma forma, ¿verdad usted? Pero hay un punto que tienen en común. Si la materia es indigna de Dios, entonces el Hijo no puede asumir carne verdadera. Exacto. O sea, si la materia es mala, entonces Dios no pudo encarnarse. Esa es la verdad que... la verdad no. Lo que plantea el docetismo. La desviación, ¿verdad? Ustedes que comparten en común estas dos corrientes. El gnosticismo y el docetismo. Exactamente. Exacto. El docetismo, desde la perspectiva de C.S. Lewis, pastor, en su libro Mero Cristianismo, plantea que el docetismo sostenía que Jesús no tenía un cuerpo físico real, sino que era una especie de fantasma o apariencia. Parecer. Dijo, por eso la parecía. palabra. Parecía. Lewis obviamente contradice esto, enfatizando la historicidad y realidad física de Jesús. Ahora, hay una explicación que tal vez esa es digna de un programa aparte, ¿verdad, pastor? Pero que explica, por ejemplo, la realidad y es una explicación que da C.S. Lewis, también en su libro Mero Cristianismo, que tiene que ver con la unión hipostática, ¿verdad? Usted que tiene que ver con la encarnación de Jesús. Y él hace una explicación magistral, pastor, acerca de cómo era necesario. O sea, nosotros en un alto porcentaje del cristianismo siempre respondemos, por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que encarnarse? Porque la Biblia lo dice. O sea, sí, la Biblia lo dice, pero ¿por qué? En algún otro momento hemos dicho, ¿verdad? Que muchas veces decir la Biblia dice es... exacto. No es suficiente. Entonces, C.S. Lewis hace una explicación magistral, pues que solo la voy a citar porque si nos podemos hablar de eso es digna de otro programa. Habla acerca de la transmisión el ser humano tiene vida. Y en las escrituras encontramos dos tipos de vidas. Encontramos la vida natural, que es la bios. Él la plantea como lo que todo ser humano tiene, ¿verdad usted? Nosotros como creación tenemos el bios. Pero también está el zoe, que también es vida. Pero ese zoe es vida espiritual. Entonces, esa ecuación, él es una explicación maravillosa, pastor, de cómo era necesario también que esa transmisión de vida, de zoe, también tenía que ser a partir de un humano. Exacto. Y le estoy hablando a grandes rasgos de algo que es maravilloso, de cómo encontramos la lógica y la ruta correcta de por qué Jesús se hizo hombre. Así es. ¿Cuál fue la razón de su encarnación? Exacto. ¿Por qué fue necesario que Él fuese verdaderamente Dios, verdaderamente hombre? Entonces tenemos que tener cuidado con estos docetismos, pastor. Exacto. ¿Sí? La Biblia, hermano Carlitos, es contundente y me encanta de verdad cómo Juan hace énfasis tanto en su evangelio, ¿verdad? Como en sus cartas sobre este tema. Y Juan es contundente cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Claro. Y habitó entre nosotros. Y fue como nosotros. Y yo me recuerdo que hace algún tiempo estudié este pasaje de Juan 1:14 y precisamente habla la palabra que se usa ahí cuando dice fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí el idioma bíblico usa una palabra que es como que el Señor vino y hizo su tienda de campaña, su tabernáculo, ¿verdad? O sea, tabernáculo es una tienda de campaña, su carpa,
vino y puso su carpa entre nosotros. Eso como que entró en la humanidad, ¿verdad? Usted se encarnó. Esa es la idea de lo que Juan quiere transmitir. Se tabernaculó entre nosotros. Exacto. Y otra cosa que hay que entender, pastor, yo siempre en el curso de Cristología en el Instituto Bíblico cargo una imagen que la pongo al principio de los cursos, que es una imagen según los arqueólogos acerca de cómo fue Jesús. Y por lo regular nosotros aquí lo que pensamos es Jesús de las películas, va a ser canche con ojos, barba bien recortadita, ojos claros en algunos casos, el Cristo español va a estar de las películas lo plantean españolas. Guapo, así que habla así elocuente, de forma solemne, y me gustó esta imagen del Cristo según los arqueólogos, pastor. Por cierto, si la quiere buscar, búsquela, creo que está disponible. Exacto. Y yo la pongo y mucha gente lo que dice, no, ese no es mi Jesús, dice, ¿verdad? Porque están acostumbrados a ver Cristo en las películas. Exacto. ¿Y qué rasgos sacan? Me decía un hermano, ahorita que está la fiebre del mundial, ¿verdad? ¿Cómo se parece a los jugadores egipcios? Claro, porque es de esas regiones de ahí, ¿verdad? Un tipo moreno, un tipo, colocho, ¿verdad? Usted, ahí sí que se cumple lo que dicen en el colocho. No, un tipo con rasgos, pastor, de la antigua Palestina. Sí. Con rasgos de lo que hoy conocemos, de lo que hoy miramos nosotros en un alto porcentaje como de musulmanes, ¿verdad? Usted, exacto. Gente turca, Asia Menor, Irak, Irán, Siria, Israel, Palestina, Egipto. Y tal vez nos hace ruido, y eso debería hacernos más ruido, mire, porque eso habla de qué tan condicionados nos tiene la cultura para nuestro entendimiento de la realidad bíblica. Jesús no fue canche, pastor. De hecho, mire, estamos asegurando también pero de hecho no Isaías su dice, parecer, ¿no? Su parecer sin parecer, o sea, sí, según plantean algunos, era muy probable que eso es un comentario que no está en la Biblia. Oye, eso es gente que añade y quiere opinar al respecto. Exacto. Pero muy probablemente él era una persona con un aspecto muy humilde, nada que ver con el gobernante ni con el tradicional guerrero de aquel tiempo. Era una persona probablemente bajita. Exacto. Era una persona que usted lo miraba y no le parecía ser un líder. Uh-huh. Pero su corazón, o sea, era algo, es Dios encarnado. Exacto. Entonces, o sea, para darle, él quiso poner, cuando él dijo mi reino no es de este mundo, fue algo maravilloso, sublime, ¿verdad, pastor? Entonces, verdaderamente hombre, verdaderamente fue alguien Dios que caminó, exacto, en las tierras polvorientas de la antigua Palestina, pastor. Exacto. No podemos decir que fue alguien que parecía humano. Fue totalmente, verdaderamente humano. Exacto, y todas las realidades que él vivió, las vivió precisamente en el vehículo que fue su cuerpo, ¿verdad usted? Uh-huh. Entonces, hermano Carlitos, ¿por qué resulta, mire, una pregunta clave acá, ¿por qué resulta tan tentador imaginar una salvación que nos saque del cuerpo, de la historia y de la creación, en vez de una salvación que redima el cuerpo, la historia y la creación? Exacto. Ya. Y que es lo que, el Señor vino a hacer también, pastor. Exacto. Y en esa naturaleza, pues lo hace. Y es interesante, mi hermano Carlitos, cómo aquí se plantean dos hechos bien importantes, porque quizás muchas veces lo que nosotros quisiéramos es salir de este cuerpo, salir de esta historia trágica en la que estamos, ¿verdad? De esta creación sujeta a vanidad, sujeta a pecado, como dice la misma palabra. Pero al contrario, el Señor vino y está redimiendo la creación, redimiéndonos a nosotros, y nosotros somos agentes de una nueva humanidad, una nueva creación. Claro. Ya, entonces es interesante cómo toda esta realidad de corporal de Cristo también se traslada hacia nosotros, ¿verdad? Exacto. ¿Y sabe qué es lo que explica C.S. Lewis, pastor? Explica al respecto de que esa bajada del Señor, de su gloria, así como Él vino y hizo su obra, pastor, también Él levantó en sí mismo también el cuerpo. O sea, nosotros. O sea, la redención del cuerpo también va a ser, pastor. Correcto. O sea, Él viene y es completo. Por eso es que era necesaria su humanidad. Correcto, sí, definitivamente. Y su total humanidad, pastor. Por favor. No, verdaderamente hombre. No 50-50, 100-100. No. Verdaderamente hombre. Humano. Así es.
Sí, es una maravilla lo Entonces, que la encontramos. tesis del docetismo, hermano Carlitos, antes de irnos a la cápsula del día hoy. Jesús parecía humano, parecía sufrir, parecía morir. Mire, por eso parecer es peligroso. Uy, Pero en realidad no asumió plenamente nuestra carne. Esta idea, mire, puede sonar espiritual, pero destruye el evangelio porque el Nuevo Testamento no anuncia una apariencia de encarnación, sino una encarnación verdadera. claro, No se anuncia en el Nuevo Testamento una apariencia de cruz, claro. sino una muerte real. Real, Real. O específico. sea, Jesús experimentó dolor, Claro. sufrimiento. Total. La carga por nuestros pecados fue real. Sí, exacto. ¿Ya? Y- Entonces, no una apariencia de resurrección. claro. No, Mire. él mismo dijo, no, tóquenme. Precisamente le iba a decir eso, que uno de los principales docetas de aquel tiempo tal vez había sido Tomás, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Tomás, donde dice, no, si no miro, si no toco, no creo. Exacto. Y Jesús viene y ahí revela algo maravilloso, pastor, porque él deja bien en claro que no era espíritu, Así es. él era carne. Carne. Y le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Exacto. Toca Tomás. Exacto. Cargaba sus hoyos todavía. Y mire qué interesante. Todas las pruebas que podemos rastrear en la Escritura, precisamente para fundamentar aún más nuestra fe en Claro. ese Jesús que habitó una carne como la de nosotros, ¿verdad? Entonces, la respuesta bíblica principal a esto, hermano Carlitos, la encontramos. Yo creo que siempre en el mismo Juan 1:14, que es la respuesta al arrianismo, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Juan no dice que el verbo se disfrazó de carne, ¿ya? Juan no dice que apareció como carne, ¿verdad? O visitó momentáneamente la carne, no. Dice o que el apariencia verbo, de carne. que tuvo apariencia de carne, no. No. Dice el verbo fue hecho carne. Carne. La gloria de Dios, mire, no se reveló evitando lo humano, sino habitando entre nosotros en humanidad verdadera. Y Juan mismo, pastor, también sigue esa tesis en sus cartas. Eso era lo que le iba a decir. En sus Ajá. cartas, porque por ejemplo en Juan 4, capítulo 4, del 1 al 6, estará algo tal vez el texto, pero lo leo porque es necesario. Es clave ese Exacto. texto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Mire qué interesante. Ya había ahí, ya cosía. Sí, sí, ya. sí. Sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, Juan enfatiza, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Juan puso la... No, hombre, Juan ya estaba enterado del asunto. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ojito, ojito. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Correcto. Mire qué interesante, pastor. Juan convierte, mire, la encarnación en prueba doctrinal y espiritual. Así es. No todo discurso espiritual viene del Espíritu Santo. Aguas. Repito, no todo discurso espiritual viene del Espíritu Santo. Así es. Sí, sino el Espíritu de Dios confiesa al Jesús que ha venido en carne. Así es. El espíritu de error puede usar un lenguaje religioso bonito, Sí. elocuente, Sublime, como Sublime. decíamos anteriormente. pero termina negando al Cristo apostólico. Así es. Y ojo por ahí, Sí. no entre. Fíjese que ahorita, como comentario breve nada más, me recordé de un libro que estuve leyendo en algún momento de Javier Picasa, un escritor español, y él dice, precisamente es un hermano muy versado en la parte histórica del cristianismo, y él habla de que uno de los principios que se tuvo en cuenta para la conformación del canon del Nuevo Testamento fue precisamente, él lo llama de esta forma, carnalidad. Claro. Carnalidad, y él lo explica y dice, todo libro que no confesaba que Jesucristo había venido en carne no podía ser tomado en cuenta en la lectura pública de las Escrituras en las iglesias Claro. en los primeros siglos y por consiguiente en la posterior conformación del canon del Nuevo Testamento, Claro. ¿verdad?
Entonces se dice que ya habían listas en los primeros siglos, ¿verdad usted?, de libros que podían leerse en las iglesias públicamente, ¿ya?, en las reuniones de los hermanos, pero estos libros todos tenían que confesar que Jesucristo había venido en carne. Si alguno no confesaba eso, como hay un montón de libros así, de hecho hay un montón de libros gnósticos, Claro. que no confiesan esta verdad, escritos en esos tiempos, ¿ya?, y que no eran tomados en cuenta, ¿verdad usted? Exactamente. Entonces creo que es digno de tomar atención, querida familia. Así que ánimo, cuidado con los desetismos contemporáneos, pastor. Sí, definitivamente. Cuidado, porque hay por ahí, andan por ahí vivos todavía. Ahí andan. Ahí andan. Así que ánimo, familia. Pero ahora vamos con la cápsula del día con nuestro hermano Eddie Osorio, que tiene preparado por ahí un espacio en donde, sin lugar a dudas, va a ser de mucho aprendizaje y edificación. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Nos gusta vendernos la mentira de que siempre tenemos razón y de que siempre hablamos con objetividad. Nos convencemos de que cuando entramos en un debate político en redes sociales, en la mesa familiar o en la esfera pública, lo hacemos para buscar la verdad, para intercambiar ideas o para persuadir al otro con lógica. Pero sabe, la filosofía contemporánea, la psicología cognitiva y la ciencia de la conducta ha llegado a una conclusión aplastante. La inmensa mayoría del debate político moderno es una completa farsa. No debatimos muchas veces para encontrar la verdad, debatimos para señalar lealtad a nuestra tribu, a nuestro grupo, y muchas veces además para inflar nuestro ego moral y para destruir simbólicamente al adversario o a nuestros adversarios. La razón humana no se está usando, mire, como un faro de luz, sino muchas veces como un abogado a sueldo para defender nuestras emociones previas. Y lo más trágico es que los cristianos evangélicos hemos caído de cabeza en este mismo teatro, confundiendo el furor partidista con el celo por el reino de Dios. Tengo algunos pensamientos que quiero compartirles al respecto. Primero, el diagnóstico filosófico, la razón como una herramienta de señalización. El análisis filosófico, mire, sobre la pretensión del debate político expone que el ser humano no opera como un juez imparcial, sino como un militante. La mente humana utiliza el argumento muchas veces no para llegar a la certeza o a la verdad, sino para proteger la pertenencia a cierto grupo o, como lo dijimos anteriormente, a su tribu. Modificamos los hechos para que encajen muchas veces en nuestras narrativas que ya hemos preconcebido. Cuando creemos que estamos evangelizando o defendiendo la verdad a través de discusiones políticas encendidas en Internet, la ciencia del comportamiento demuestra que solo estamos haciendo un espectáculo performativo. Estamos diciéndole a nuestra tribu que somos uno de ellos y alienando aún más al que piensa diferente, o haciéndolo a un lado, excluyéndolo. Entonces, esta realidad filosófica, mire, no debería sorprendernos a quienes estudiamos las Escrituras con rigor teológico. La Biblia diagnosticó la corrupción del intelecto humano mucho antes que la psicología moderna y que la ciencia de estos momentos. En Proverbios 18:2, el sabio Salomón describe la psicología del debatiente moderno con precisión y con una precisión, diría yo, quirúrgica. Miren, dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El término hebreo para necio aquí se refiere a alguien que es duro de corazón y mentalmente cerrado. Y la palabra para descubrir su corazón implica exhibirse a uno mismo, esa sed por exhibirse a uno mismo, por subirse a uno mismo en un pedestal y ser observado por los demás. Entonces el necio no busca el discernimiento, busca una plataforma para exponer su propia opinión. Más adelante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también le va a escribir a un joven pastor, a Timoteo en este caso. Timoteo es pastor en medio de una cultura helenista obsesionada con los debates filosóficos y también con la oratoria pública. Y en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 23, el apóstol Pablo le da una orden bastante explícita a Timoteo y le dice: pero desecha las cuestiones necias
e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Al analizar el griego original, miren, la palabra acá para necia se refiere a debates absurdos o sin sentido y a discusiones sin disciplina intelectual ni fruto espiritual. Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo, mire, que el intelecto humano caído, lejos de la gracia, utiliza el debate no para someterse a Dios, sino más bien para alimentar el orgullo y el ego personal. Entonces, el problema de fondo, mire, es de carácter humano, pero también de carácter teológico. En Romanos 1, 21 al 22, Pablo expone que al rechazar la soberanía de Dios, los hombres se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Él dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que sabe, cuando el cristiano abraza una ideología política, sea de izquierda o de derecha, como su filtro absoluto para juzgar la realidad, ha convertido a la política en un ídolo. Ha puesto su confianza en la autonomía de la mente humana, creyendo que un sistema terrenal puede salvar lo que solo la cruz de Cristo puede redimir y salvar. Quiero cerrar con algunas aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Primero, a nivel individual, desintoxiquémonos de la indignación, porque todo el mundo está indignado por todo. Entonces necesitamos desintoxicarnos. Dejemos de consumir y alimentar debates digitales que solo buscan generar rabia y división entre nosotros. Si una discusión no produce verdad, edificación o arrepentimiento, entonces podemos decir que es un ejercicio de pura necedad. Segundo, ejerzamos la humildad práctica. Recordemos que nuestra lealtad suprema no pertenece a ningún partido ni candidato, sino a Jesucristo. Examinemos nuestras presuposiciones políticas a la luz de la Escritura y no la Escritura a la luz de nuestras preferencias políticas. Tercero, busquemos la persuasión mediante el carácter, no mediante los gritos ni la descalificación. En 2 Timoteo 2, 24 al 25, Pablo dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Que con mansedumbre, dice, corrija a los que se oponen. Nuestro testimonio, queridos hermanos, vale más que ganar una discusión o un debate en redes sociales. Y por último, para nosotros como iglesia también en conjunto, rechacemos la politización del púlpito. La iglesia no es un comité de campaña de ningún sistema terrenal. Nuestro llamado no es ganar elecciones ni batallas con la carne, sino proclamar el evangelio del reino y formar discípulos sobrios, capaces de pensar críticamente y vivir santamente en medio de una generación confundida, como pasa actualmente. Entonces, desconectémonos de la farsa, apaguemos el ruido político, sometamos nuestro intelecto a la palabra de Dios y recordemos que la verdad no se vota en las urnas, no se vota el día de las elecciones. La verdad se encarnó en una persona y esa persona es Cristo Jesús. Entonces, pensemos con sobriedad y vivamos para el reino de Dios de forma coherente. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, familia, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación para continuar hablando acerca de quién es Jesús. Así es. Estamos repasando desde una perspectiva bíblica e histórica algunas herejías de aquel tiempo, pastor, las cuales, dijimos, siguen vivas a día de hoy. Correcto. Y que es fundamental en términos salvíficos entender quién fue Jesús. Claro, definitivamente. Así que, y ahorita precisamente me estaba recordando, terminando la cápsula del día, ¿verdad? De Juan, de cómo Juan, hay un versículo de Juan que a mí me pone en qué pensar cuando Juan da testimonio de Jesús y precisamente de la humanidad de Jesús, ¿verdad? De la encarnación. Cuando él dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, dice, ¿verdad? Juan en una de sus cartas, ¿verdad? Entonces, qué importante es el testimonio, ¿verdad? Usted del Nuevo Testamento para refutar
estas corrientes de pensamiento como el gnosticismo y el docetismo. Sí, eso es fundamental, pastor, y yo creo que es la clave. O sea, alguien puede decir, ¿tenemos que hacer una formulación, una respuesta filosófica al respecto? No, la base la tenemos ya. Correcto. La base es la Escritura. En la Escritura encontramos totalmente, pastor, la definición específica, el fundamento apostólico, como ya decía anteriormente, el comentario sobre el capítulo o el pasaje que leímos de Juan. Entonces, ese punto es clave. O sea, el antídoto, pastor, ante la herejía es el mismo. Exacto. ¿Cuál es? Una correcta exégesis del texto bíblico como tal. Así es. O sea, mi pregunta es, ¿de dónde se sacaron estas explicaciones a estas gentes? De querer darle otra definición o otra interpretación al texto bíblico que no es la que está allí específicamente. Así es. O sea, Juan es claro en decir que Jesucristo vino en carne. Así es. Lucas también lo va a decir, mire, lo citábamos anteriormente, pero lo cito ahora textualmente como lo dice. Lucas 24:36 dice, mirad mis manos y mis pies, claro, que yo mismo soy, dice. Exacto. Palpad, dice, y ved, o sea, tóquenme. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, dice, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Jesús tuvo hambre. O sea, comió. Exacto. Entonces ellos le dieron parte de un pez asado, dice, y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esa parte es clave, mire, el Cristo resucitado, mire, no corrige a los discípulos diciéndoles, no importa si mi cuerpo es real. Exacto. Lo importante es la experiencia espiritual. No les dice sí. No les dice sí. Sí. Ajá. ¿Qué les dice? Al contrario, le muestra las manos y los pies. Así es. Hey, soy yo. Y come delante de ellos. Claro. Come con ellos. Esa parte sí es fundamental. La resurrección cristiana no es el escape del cuerpo, pastor. Exacto. Sino victoria de Dios sobre la muerte en el cuerpo. O sea, es que esa lógica está ahí. O sea que la creación sigue siendo buena aún con la condición de la pecaminosidad, ¿verdad usted? Exacto, porque o sea, no podemos perder de vista eso. O sea, ¿por qué? Porque fuimos creados en sí. Exacto. Luego, pastor, el pecado, la condición pecaminosa que entra a nosotros, distorsiona el funcionamiento, la comprensión de lo que somos, de nuestra identidad. Eso que fue bueno en gran manera lo comenzamos a utilizar nosotros de forma mala, pero no es que sea en sí mala. Exacto. Como todo en el reino de las tinieblas. Sí. O sea, todo lo que, por ejemplo, usted podrá decir, ¿acaso pensemos en el recurso? Hablemos de materialismo rapidito. El recurso. Pensemos en que si usted querer ser alguien diligente y poder tener seguridad financiera es intrínsecamente malo. No. ¿Cuál es el problema? Que la use mal. Que usted su vida la enfoque en eso y pierda. El dinero no es malo. El problema es el amor al dinero, dice Pablo. Exactamente. Entonces es que tenemos que entender que las cosas Dios las creó buenas. Nosotros las distorsionamos. El problema somos nosotros. Exacto. Por la raíz pecaminosa en nosotros. Exactamente. Hebreos 2:14-18, hermano Carlitos, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, escuche pues, él también ahí está, participó de lo mismo. No de algo diferente. No de algo que parecía. No era un espíritu deambulando. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues exactamente. Mire, la humanidad, pastor, real de Cristo, no es un accesorio. Sí. No es un accesorio doctrinal. Familia, escuche usted, es necesaria para su sacerdocio. Exacto. Hebreos lo va a decir más adelante, ¿no? El capítulo 9, exacto. 10. Y su identificación con nosotros y su ayuda presente y activa en la tentación, pastor. Exacto. Si no participó de carne y de sangre, no murió nuestra muerte. Y aquí hay algo importante. Recuerde que Él pagó el precio por nosotros, siendo totalmente hombre.
Yo creo que esa es esa parte bien clave también en nuestro entendimiento de la salvación. Porque si no participó de carne y sangre, no murió nuestra muerte, si no fue semejante a nosotros, entonces no es el sumo sacerdote que necesitamos. Claro. Ya. Alguien decía. La Escritura, y principalmente Hebreos, que es una carta escrita a los hebreos, ¿ya? Es donde el escritor les explica, ¿no? Pastor, si no vino a morir así, ¿acaso no hubiera podido hacer el perdón de otra forma? Bueno, no sé. Desde las oficinas del cielo emite un edicto de perdón y ya. Era necesario hacer las cosas bien. Correcto. En un orden natural y sobrenatural. Exacto. Y su cuerpo fue eso, pastor. Así es. O sea, ¿hasta dónde llega el juicio perfecto? Por nuestros pecados. Exactamente. Para pagar algo que no debía él. Completó todo lo que se era demandado. A mí me encanta cuando el escritor a los hebreos dice, ¿no? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, dice. Exacto. No en un tabernáculo hecho de manos, dice, ¿verdad? Sino en la presencia del Señor. Y luego dice, y no entró con la sangre de machos cabríos, ni de carneros, ni de toros, dice, sino con la suya propia, dice. Y con ella hizo perfectos una vez y para siempre a los que creen en él. Hay un maravilloso punto que Pablo escribe a Timoteo. En 1 Timoteo, pastor. Es el resumen. Maravilloso. Es el resumen, le voy a decir así, glorioso de todo esto. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Sí. Y ya comentamos algo acerca de esto. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sí. Según algunos, este era un canto de la iglesia primitiva. Pues. Sí, y es una de las famosas listas de Pablo, ¿no? A Pablo le encanta hacer listas de cosas. Exacto. Y esto es el misterio de la piedad. Es algo que no era un misterio, es algo que estaba encubierto, pero que ahora ha sido revelado en Cristo precisamente. Exacto. El misterio revelado. Exacto. Entonces, ese punto es bien importante. Y mira lo que dice el primer punto. Dios fue manifestado en carne. Así es. Justificado en el Espíritu. O sea, fue manifestado en carne, pastor. O sea, Él fue humano. Así es. Verdaderamente humano. Verdaderamente humano. Ahora, que en nuestra dimensión no alcancemos a entender a la perfección esta parte, pastor. Eso es entendible. Es entendible. Pero la Escritura lo deja muy bien claro, pastor. Correcto. Muy bien claro. Sí. Entonces, hermano Carlitos, el cristianismo no predica que el alma tiene que escapar de la materia, ¿verdad? No. No, predicamos que Dios entró en la historia. Me encanta esa transición, de verdad. ¿Y sabe qué aplicación podemos hacer ahí, pastor? Uh-huh. Dios entra en mi historia. Exacto. Entró en la historia y en la historia personal de cada uno de nosotros. Exacto. Ya asumió carne, murió de verdad, resucitó corporalmente y llevará la creación a su renovación final. Y vendrá. Vendrá por nosotros. Claro. Sí. Entonces, bueno, hermano Carlitos, tenemos todavía, y bueno, ya no tenemos tiempo, definitivamente, ¿verdad? Pero teníamos acá parte del testimonio patrístico de cómo principalmente Ignacio de Antioquía e Ireneo de León respondieron de forma contundente y le voy a decir así, algo que me llama la atención a mí de los padres de la iglesia de los primeros siglos, es precisamente eso, la contundencia con la que hablaban. Ellos sabían que si se distorsionaba esto, que fuera la iglesia. Correcto, y a mí me llama la atención de que incluso Ireneo escribe su tratado, un tipo carta, ¿no? Y el título de ese tratado, de esa carta, es Contra herejías. ¿Sí? Ya, o sea, no maquillan su título para que parezca más suave, o algo, no, contra herejes. Ya, o sea, cosas así. Y precisamente solo si le parece que citemos una cita de cada uno de ellos, a Ignacio de Antioquía, y luego usted cita a Ireneo de León. Dices Ignacio de Antioquía, él era verdaderamente del linaje de David según la carne, e hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, verdaderamente nacido de una virgen, bautizado por Juan, padeció verdaderamente bajo Poncio Pilato y Herodes el tetrarca, clavado en la cruz por nosotros en su carne. Claro. Es Ignacio de Antioquía,
por decirlo así, confirmando una vez más lo que tantas veces ya hemos visto de Juan. Exacto. El Y fundamento también de Pablo. El fundamento apostólico, pastor. Así es. Era ¿qué? Lo seguro. La Correcto. profecía más segura, como dice Pedro. Pero a mí lo que dice también Ireneo de León contra las herejías. Y una cita textual de su escrito dice: la iglesia, aunque dispersa por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. 2 puntos. Un solo Cristo, Exacto. Jesús, Así es. el Hijo de Dios, que se encarnó para nuestra salvación. Así es. ¿Sí? Ireneo responde a la espiritualidad elitista de aquel tiempo con la fe pública, pastor. Así es. Apostólica universal de la iglesia. El evangelio no es un código reservado por unos pocos privilegiados. ¿Sí? Es la buena noticia del Hijo encarnado, crucificado y resucitado, entregada públicamente por los apóstoles. Así es. Y esa fe viva, sigue viva hoy. Así es. Y el llamado nuestro es seguir a ello, pastor. Correcto. Y tiempo nos faltaría para seguir hablando de estos 2 cracks de verdad, Ireneo de León y Ignacio de Antioquía. Pero una pregunta clave, hermano Carlitos: ¿por qué el gnosticismo y el docetismo destruyen el evangelio hoy? Sí. ¿Por Buenísimo. qué? Doy lectura una yo y una a usted. Si la materia es mala por naturaleza, entonces la creación no puede ser redimida ni renovada por Dios. Mire qué duro. Por eso tenemos que poner cuidado y atención. Peligroso. Ojo a esto, familia. Exacto. Pongan atención. Si el cuerpo no importa, entonces la santidad corporal se vuelve secundaria. Así es. Si la salvación es conocimiento secreto, que es este tipo de gnosis, ¿no? Entonces la gracia pública del evangelio queda reemplazada por el elitismo espiritual. ¿Cómo Que sobrevive la misionalidad de la iglesia con esto? Exacto. O sea que no todos tienen acceso, sino ciertos iluminados. Bueno, hay por ahí. Ay, por eso le digo. Hay por ahí. Si Cristo no vino en carne, entonces no tenemos mediador humano real, Exacto. ni sacrificio real, ni resurrección corporal real. Se pierde todo. Estamos hablando de utopías, entonces, Así es. espirituales. O, como fue lo que quisieron intervenir aquí, filosofías humanas. Huecas sutilezas. Lo que dijo Pablo. Así es. Pastor. Ahora, manifestaciones actuales del agnosticismo, del gnosticismo y del docetismo. Espiritualidad sin iglesia visible, Uy, oiga eso. sin servicio sacrificial y sin comunidad concreta. Desprecio del cuerpo, pastor. Así es. Ya sea por libertinaje, el cuerpo no importa, o por aislamiento orgulloso, lo material contamina. Una de dos. Hay por ahí también. Fe sin historia, donde la encarnación, la cruz y la resurrección importan menos que la experiencia subjetiva de cada persona. El ¿En qué está? cristianismo sujeto a experiencias. Esa sería una buena pregunta hoy. ¿En qué está fundamentada su fe? ¿En experiencias subjetivas En la o en la fe histórica? Exacto. ¿En la fe bíblica? Apostólica. ¿En la escritura, en lo que revelan las escrituras? ¿O en su experiencia? En lo que usted sintió. ¿Ya? Usted pudo sentir algo de un demonio también. Pastor. Evangelio terapéutico. Evangelio terapéutico que usa a Jesús como símbolo de despertar interior. Como una energía. Cuidadito. Elitismo doctrinal, donde unos pocos iluminados supuestamente poseen la clave que la iglesia común no tiene Mire, qué para interesante. conocer. Hay por ahí. Sí, también. Y mire esta. Esta está buena. Discipulado digital desencarnado. Así es. Mire, que consume ideas cristianas sin encarnarlas en obediencia local, servicio, membresía, hospitalidad y amor tangible. O sea, como dijo nuestro buen amigo Marcelo Janco, casaca evangélica, pastor. Cabal. ¿Mm? Así es. Bien, pastor, Finalizamos. finalizando. ¿Qué les parece si finalizamos así rápidamente para no dejar nada de esto con las aplicaciones prácticas? Y es interesante, ¿por qué nos interesa tanto las aplicaciones prácticas a nosotros? Porque de nada serviría un gran discurso sobre esto si no hayamos cómo practicarlo ahora en este tiempo, ¿verdad? Exacto. Entonces, tenemos 8 aplicaciones prácticas para cada uno de nosotros. Primero, recibamos nuestro cuerpo como parte de la buena creación de Dios, ¿ya? No como basura espiritual. Nuestro cuerpo de hecho, es el vehículo para hacer la misión, Exacto. ¿ya? Así que es importante. Practiquemos santidad corporal. Sí, en todo lo que hacemos, sexualidad, hábitos, descanso, alimentación, trabajo y tecnología, pertenecen al señorío de Cristo. Todo Correcto. pertenece a Jesús. Así es. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. santo, agradable a Dios. No busquemos una fe secreta para élites.
Perseveremos en la doctrina apostólica pública y suficiente. Punto 4. Abrace a su iglesia. Abrace a la iglesia local como comunidad visible, no solo como contenido religioso consumido a distancia. Métase. Exacto. No sea un consumidor espiritual. Sea parte. Así es. Consolemos al que sufre recordándole que Cristo no observó el dolor humano desde lejos. Lo asumió y lo vivió en carne propia. Prediquemos una salvación completa, pastor. Completa, perdón de pecados, adopción, nueva vida, resurrección futura y renovación completa de la creación. No solo nos limitemos a ciertas cosas que nos gusta oír. Correcto. Discernamos corrientes espirituales que hablan de luz, despertar o conocimiento, pero evitan pecado, cruz, arrepentimiento, encarnación y resurrección. Enseñemos a los jóvenes que el cuerpo no es un accidente ni un enemigo. Es parte de la vocación cristiana y será resucitado, querida familia. Amén. Así es. Será resucitado todo esto. Por lo tanto, la esperanza cristiana no descansa en un Cristo que pasó por encima de nuestra humanidad, sino uno que entró en ella. Sí, el Hijo Eterno tomó carne, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, pastor, estuvo cansado, durmió. Fue tentado, sufrió, sangró, murió y todo. resucitó. Por lo tanto, querida familia, ánimo. Pastor, gracias por haber estado hoy. Sí, gracias. gracias a toda la familia de Diálogo de Fe y Salvación. Si el Señor lo permite, nos Amén. vemos en nuestro próximo programa, querida familia, sin antes recordarles que la verdad no solamente puede ser destruida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.